Muy buenas tardes, un saludo muy especial también a todas las personas que nos están viendo en directo por Canal Marc o en YouTube. Es un placer darles la bienvenida a esta sede de la Fundación Juan Marc en Palma, donde hoy continuamos con la segunda sesión de un ciclo que hemos titulado Hecha entre muchos, arquitectura popular del Mediterráneo. Muchos de ustedes les sonará o sabrán que es un arquitecto estrella, es un concepto que todos manejamos, y quizás menos pues saben que es esa arquitectura que surge sin un autor determinado en un territorio y le da una cierta personalidad única que a la vez lo conecta con otras partes, en este caso del mar Mediterráneo en el que nos encontramos. La sesión de hoy se titula Contra el paso del tiempo, la construcción vernácula como resistencia, y en ella veremos pues, precisamente cómo una arquitectura conforma una identidad cultural en un territorio. Exploraremos algunos de los principios de esa arquitectura y veremos cómo es un legado que puede no solo conservarse, sino también actualizarse en el presente. Y para ello contamos con dos invitados de excepción, que son Camila Mileto y Fernando Vegas López Manzanares. Bienvenidos, Fernando y Camila. Gracias. Les diré muy brevemente algo sobre sus trayectorias y después los dejo en sus manos. Camila es doctora en arquitectura en la Universitat Politécnica de Valencia, donde es ahora catedrática y directora del Departamento de Composición Arquitectónica. Es especialista en arquitectura popular y en restauración, tanto en su faceta de investigadora y académica, como también trabaja en su práctica de arquitectura y restauración. Es miembro de la Académie de l'Architecture de Francia. Por su parte, Fernando es también doctor arquitecto y catedrático en la Universidad Politécnica de Valencia, especialista en restauración y rehabilitación, ha desarrollado estudios, planes directores y proyectos de intervención en monumentos y conjuntos históricos muy diversos, es responsable en España de la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible. Y juntos conforman o dirigen el grupo de investigación Res Arquitectura, investigación, restauración y difusión del patrimonio arquitectónico, y juntos también han realizado intervenciones en edificios y conjuntos históricos que incluyen, entre otros, la Alhambra de Granada, la finca Güell de Gaudí o, más cerca de nosotros, el Castell de Bellver, aquí en Palma, por mencionar solo algunos. Juntos también codirigen la revista Loggia, Arquitectura y Restauración, y han recibido también numerosos premios como Europa Nostra, Martin y Weaver, y el Premio Nacional de Artesanía o el Premio Internacional Domus. Démosle por favor la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación, es un placer estar aquí esta tarde con vosotros. Y bueno, os vamos a contar un poco, bueno, empezamos por temas más generales y luego vamos a entrar también en algunos proyectos para que veamos también un poco directamente la aplicación de algunos temas. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de arquitectura tradicional, popular, siempre hay muchos términos para ello, pero bueno, vamos a entender sobre todo a qué nos referimos cuando hablamos de arquitectura tradicional, que quizá es el término que nosotros solemos utilizar más. Bueno, aquí tenemos una arquitectura que todos entendemos como arquitectura tradicional, pero más allá, la arquitectura es también paisaje, es también patrimonio tangible, esa parte, digamos, material de la arquitectura, e intangible. Cuando estamos viendo esa arquitectura, no estamos viendo solo un cubito de piedra, estamos viendo la relación con el lugar, con la naturaleza, estamos viendo actividad humana, estamos viendo cultura, estamos viendo tradición, historia, estamos viendo muchísimas cosas más, ¿no? De hecho, la arquitectura tradicional, y vamos casi a dar una vuelta por varios sitios, porque en realidad los conceptos valen en todos los sitios de la misma forma, ¿no? La arquitectura tradicional es aquella arquitectura que nace de las necesidades, ¿no? De la necesidad del ser humano de implantarse en un sitio, de vivir en un sitio, y por lo tanto construye lo que necesita
pues unos cobijos, unas casas, unos edificios que les sirven para trabajar, para guardar aperos, para comer, ¿no? Todas aquellas necesidades que ha venido teniendo. Es una arquitectura que a mí me gusta siempre decir que es como muy a medida del ser humano, ¿no? Allí vemos una persona que está simplemente retocando o trabajando en el enlucido de su casa y vemos que esa arquitectura es muy pequeñita, ¿no? Es una arquitectura muy a dimensión del ser humano, es exactamente lo que necesita, nada más. Para construirla siempre se ha utilizado el material que hay, ¿no? En el lugar. Entonces, dependiendo de dónde estamos, puede ser la tierra, la piedra, las cañas, lo que haya, la madera, ¿no? Lo que haya alrededor. Y eso hace que muchas veces la veamos y decimos, uy, que viene integrada en el paisaje. Es que en realidad nace del paisaje, ¿no? Es el propio material que conforma esa arquitectura. Es una arquitectura que necesita cuidado. Bueno, en realidad toda la arquitectura necesita cuidado, no es que en una arquitectura contemporánea no la tengamos que cuidar, también la tenemos que cuidar, ¿no? Pero es una arquitectura que necesita además pues ese cuidado anual que creaba esos casi rituales, ¿no? De tener que cuidar de ella, de tener que cuidarla en la comunidad. Y eso es un ejemplo que yo creo que siempre es muy bonito, ¿no? Que es lo de la mezquita de Djenné en Mali, donde toda la comunidad se reúne una vez al año para cuidar de su mezquita, de su arquitectura, que es parte de su patrimonio, ¿no? Normalmente los materiales que se emplean son los que encontramos en el lugar, pero además con una transformación muy pobre, podríamos decir. La transformación simplemente es manual, la energía que se emplea es la del ser humano, y por lo tanto, bueno, pues eso, por ejemplo, con la tierra, donde la tierra es simplemente la tierra que encontramos alrededor y que metemos en un molde para hacer, por ejemplo, unos adobes. Pero lo mismo con la piedra, si estamos en un lugar de piedra, donde simplemente a lo mejor se esboza un poquito la piedra para poderla colocar un poquito mejor, ¿no? Y de eso por aquí sabéis mucho, ¿no? Esa fantástica declaración de patrimonio de la humanidad de la piedra en seco, como parte de esa cultura mediterránea que nos une y que es justamente la celebración de esa arquitectura que no es solo arquitectura, que es patrimonio, que es cultura y que es esa tradición que nos une, ¿no? Esas son imágenes de tejados vegetales que nos introducen en un problema que nos surgirá después también. Allí veis una barraca valenciana y una casa en Cotswolds, en Inglaterra. Y la verdad que yo siempre que cruzas el Canal de la Mancha dices, ¿y por qué tienen tantos tejados vegetales y yo no lo consigo nunca, ¿no? Porque en Valencia para hacer un tejado vegetal nos cuesta horrores encontrar a alguien que lo pueda hacer. Y sin embargo en Inglaterra, pues allí están, siguen utilizando, siguen haciendo. Bueno, este es un tema que luego volveremos sobre ello, ¿no? Pero que siempre me ha dado muchísima envidia ver que sí que lo consiguen. Pero bueno, es parte también de esa necesidad de mantener, necesidad de utilizar los materiales que hay. Bueno, eso simplemente para digamos, cerrarlo, pues esa arquitectura que es naturaleza y paisaje, los materiales y recursos naturales del lugar, pero también son usos y costumbres. Muchas veces se mantenía la arquitectura cuando no se trabajaba en el campo, ¿no? Había como una relación como muy fluida entre todas las actividades del ser humano a lo largo del año. Y luego, bueno, pues con los ritmos, por ejemplo, de la producción y del cuidado de la arquitectura. Bueno, estos son algunos de los principios, algunas de las ideas que estaban a la base, bueno, de varios proyectos y de 2 proyectos concretamente que tuvimos de la Comunidad Europea, con la idea justo de no solo estudiar los valores, sino también qué podemos aprender de todo esto. ¿Nos sirve todavía algo de esto hoy en día o es algo que ya es parte del pasado, ¿no? Es solo historia y casi algo olvidado? Bueno, pues estos proyectos, el primero se llamó Versus y tenía la idea de aprender de esa arquitectura, y el segundo era el proyecto Versus Plus, que no solo era nosotros aprendemos de esa arquitectura, sino todo lo que nosotros aprendemos luego lo devolvemos de alguna forma a las personas, ¿no? Porque la gente y la comunidad son los que realmente son los dueños de ese patrimonio, no nosotros como arquitectos o como académicos, sino
pues de alguna forma hacemos como de círculo, ¿no? Lo que nosotros aprendemos también tratamos que la gente lo pueda disfrutar. De allí, bueno, pues una serie de principios que además, bueno, sabéis que ya llevamos muchos años hablando de sostenibilidad, quizá es una palabra que para mí se utiliza demasiado. Todo tiene que ser sostenible y acaba que nada es sostenible realmente. Entonces, bueno, pero sí, de alguna forma tenemos que entrar en esa palabra que todo el mundo utiliza. Y bueno, la arquitectura vernácula nos enseña un montón de principios de sostenibilidad, ¿no? Toda esa relación, por supuesto, con el paisaje, con los materiales del lugar, con el clima, con la forma de implantarse en un lugar, pero también todo lo que tiene que ver con la cultura, el aprender de ello, el aprender de generación en generación, transmitir de generación en generación, aprender en comunidad, trabajar en comunidad, esa creatividad a partir de las necesidades, pues todas esas son cosas que podemos aprender y podemos seguir utilizando, aunque sea en otro contexto. Bueno, estos son para dar más a lo mismo, pero son valores, o sea, todo eso que nosotros vemos, todo lo que nosotros aprendemos, y es lo que normalmente definimos como valores, ¿no? Los valores socioeconómicos, socioculturales y patrimoniales de la arquitectura que tenemos. ¿Por qué entonces una arquitectura que tiene tantos valores, tantas virtudes, por qué la encontramos así en muchos casos? ¿Por qué no se valora todo lo que nosotros pensamos que se puede valorar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde están los problemas? Desgraciadamente problemas hay muchos. Y hay muchas razones por las que la arquitectura está así. La primera, el abandono, ¿no? Ligada a lo que es la migración, todos conocemos perfectamente, del campo a las ciudades, en busca de otras necesidades, la despoblación, en el caso de España, por ejemplo, de toda la zona del interior de España y la migración hacia las ciudades, pero también la obsolescencia funcional. En el momento que esa arquitectura ya no sirve, pensemos a la arquitectura productiva, los molinos, los hornos, todas aquellas arquitecturas que ya no son viviendas, pero que a lo mejor ya no sirven, ¿no? En la producción. También todo eso obviamente ligado a la transformación de la economía y de la sociedad rural, pero también a la falta de reconocimiento, debido a a los cambios de aspiraciones. Quiero vivir de otra manera, ya no vivo en el campo, quiero vivir en la ciudad, por lo tanto mi casa es vieja, antigua, pobre y busco otra cosa, ¿no? Aspiración a lo nuevo, la falta también muchas veces de apreciación, ¿no? Y de educación hacia todo esto que estamos hablando. La llegada de los materiales industriales que han cambiado completamente la forma de construir, de intervenir y de actuar, la pérdida de los oficios tradicionales ligado a eso, la normativa de los materiales industriales que no se adaptan para nada a los materiales tradicionales y por lo tanto no utilizo ya estos materiales porque no cumplen el código técnico, la normativa y todo lo que tiene que cumplir hoy en día. La falta de voluntad también a nivel político, de administración, de ayudar, ¿no? Para que esto funcione. Actuaciones muchas veces incompatibles que se van haciendo, la pérdida de la cultura y del carácter local. Bueno, creo que son bastantes, ¿no? Tenemos unos cuantos retos por delante, pero bueno, también es bueno saber dónde están los problemas para poder ver cómo podemos hacer algo. Bueno, vamos a contaros un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros dentro de nuestras posibilidades para invertir esa polaridad, ¿no? O para darle tratar de cambiar eso, tratar de aprovechar, tratar de poner en valor todos esos valores, esos principios, tanto en recuperando arquitectura tradicional como usando esos principios para la arquitectura contemporánea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de un caso, es un proyecto piloto que hicimos para restaurar una casa tradicional en el Rincón de Ademuz, en la Comunidad Valenciana. Podría haber sido cualquier lugar, podría haber sido, no sé, una casa en Inca o una casa donde queráis, ¿no? Es decir, una casa vernácula. Y vamos a hacerla no como objetivo en sí mismo, sino simplemente como sea un proyecto piloto que se pueda transmitir a otra gente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles eran los objetivos? Pues
fomentar ese patrimonio, las tradiciones locales, demostrar que se puede hacer realmente esto, ¿no? Que fuera útil, que sea aplicable al resto de la sociedad y que las soluciones estén ligadas a lo que hay ahí, a la realidad, no inventarse. Tenemos, si queréis, un problema, los que venimos de la academia, es que a veces no bajamos de las nubes. A nosotros nos ha gustado siempre tocar el suelo y hemos sido cocineros antes que monjes. Entonces, de alguna manera, no nos gusta nunca despegar del suelo, sino tener las cosas y que luego la gente dice, vale, sí, pero ¿y esto cómo lo hago? ¿O esto cuánto me cuesta? Bueno, vamos a hablar de todo eso. Bien, bueno, pues esta es una casa que encontramos hace muchos años. Digamos, era el enfermo perfecto, porque estaba a punto de morir en todos los aspectos, además de muchas enfermedades. Era un fallo multiorgánico, que se dice hoy en día. Es esta casa de aquí, ¿vale? Que tiene ese color marrón, que es porque está enlucida de yeso. El resto de la aldea, no toda, pero el resto de la aldea, veis, estaba enlucida de cemento Portland, el cemento gris. Y además, no solo eso, sino la gente no lo pintaba porque presumía de cemento Portland, como diciendo, yo he llegado a ese nivel de conocimiento y tú no, ¿no? Como diciendo, tú estás todavía en el retraso, ¿no? Bueno, entonces cogimos esta casa y al final la casa la concebimos casi como un laboratorio. Daros cuenta cómo estaba, es decir, tenía más agujeros en los forjados que en las ventanas, o sea, pero había, realmente cuando entrábamos dentro en invierno, nevaba en la planta baja y tenía que pasar 3 plantas, ¿eh? O sea, que imaginaos todos los agujeros que tenía que pasar para llegar la nieve nevaba en la planta baja, creedme. Bien, bueno, aquí veis cómo está esto. Estaba realmente que daba miedo, pero nosotros decíamos, bien, tenemos un enfermo con muchas enfermedades, vamos a hacer un proyecto piloto que sirva para muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, primero hicimos un estudio, quizá os voy a hacer una narración lineal, aunque todo esto tiene muchos trompicones, pero así lo vais a entender mejor. Bueno, hicimos un estudio histórico, donde veis pues, las primeras fotos del pueblo, la familia, la gente que habitaba, o sea, podríamos contaros muchas cosas divertidas, pero tampoco queremos alargarnos. Aquí, por ejemplo, lo curioso, si queréis, es que veis lo que veis aquí en naranja, descubrimos haciendo... mirando los anillos de la madera, lo que se llama la dendrocronología, descubrimos que todo lo que había en naranja era de 1732. O sea, y eso ya empezó a ser un salto cualitativo, porque de ser una casucha o una casa vieja empezó a ser una casa antigua. Oye, las palabras son muy importantes, porque entonces ya empieza a haber un poco el respeto. Porque claro, cuando decía la gente, no, esto es de 1732, porque todas las vigas las han cortado ese año, la gente está diciendo, ostras, pues... Y bueno, lo azul ya fue una ampliación de los años 1940, 40 y pico, ¿no? Bien, vamos a seguir. Aquí veis el proyecto. Cuando hicimos el proyecto, le hicimos un proyecto súper detallado, como si fuera un monumento. Nunca hemos hecho distingos. Si estamos trabajando con Gaudí, es fantástico trabajar con Gaudí, pero si es una casa vernácula, le tratamos con el mismo cariño, porque de verdad para nosotros tiene un valor también extraordinario, todas las soluciones. Entonces hicimos un estudio viga a viga, problema a problema, con todos los planos, analizando todas las soluciones, o sea, todo lo que había que hacer, y luego intentando entender la casa no desde... Normalmente, cuando un técnico sale de sus estudios, tiene las gafas de lo que le han puesto. Y llegas allí, entonces, que a ti te han enseñado a trabajar con el hormigón, te pones las gafas de hormigón y todo lo ves con hormigón, y diciendo, aquí hay que ponerle hormigón. A ver, entonces hay que hacer como un proceso, según nosotros, de desaprendizaje, es decir, voy a aprender desde aquí. A ver, ¿tú cómo funcionas? Arrimar la oreja a los muros y decir, a ver, enséñame cómo eres tú, que yo voy a intentar generar las soluciones desde tu propia esencia, ¿no? Esa es un poco la idea que teníamos. De hecho, aquí la casa estaba hecha solo con yeso. O sea, es sorprendente porque a todo el mundo nos dice que el yeso sirve pues, para hacer el lucido y que es un material malo, pero en el fondo este yeso es un yeso... los pilares están hechos de yeso, es como si fueran pilares de hormigón hasta 4 plantas hechos de yeso. Claro, entonces la primera cosa dice, no, esto lo hacían en Luna Nueva y le echaban unos polvos mágicos. No, espérate, vamos a ver cómo funcionaba esto. Entonces cogimos un yeso comercial y le dijimos, en vez de ir a la normativa UNE, a la normativa DIN o al código técnico, fuimos a la normativa local, que eran los ancianos del lugar, y dijimos, a ver, tú cuando hacías yeso, cuando pasabas... ¿Cómo lo hacías? Y dice, no. Entonces te explicaban cómo lo hacían, en el fondo le ponían muy poca agua, ¿vale? Muy poca agua, entonces hicimos lo que hacían ellos allí, y de repente empezamos a ver que nos salían resistencias en el laboratorio
pues no sé si entendéis de resistencias aquí, pero bueno, 20, 30 megapascales, o sea, estamos hablando incluso más que el hormigón. Y dicen, ostras, ¿esto cómo es posible? Pues era así, efectivamente, era una cosa que estaba muy basada en trabajar mucho con la mano, porque es una fragua muy rápido, pero funcionaba muy bien. Bueno, por no alargarme, luego si hay preguntas, aquí tenéis el proceso de producción del yeso, cómo se hacía el yeso tradicional. Total, que vimos que efectivamente el yeso era un material más que factible, ¿vale? Entonces, bueno, los criterios de la restauración, que era pues utilizar materiales naturales, utilizar materiales de proximidad, o sea, materiales que sacaba la cabeza por la ventana digamos, y tenían que estar allí, ¿no? Y esto era un poco la idea, un poco como los indios del Amazonas dicen, lo que me ha producido la enfermedad tiene que estar por aquí la solución. Pues igual, quiero algo kilómetro cero, mantener, conservar, reutilizar, emplear mano de obra local, emplear materiales al alcance de todos, o sea, materiales que encuentro en la tienda de aquí, no materiales que me vienen de no sé dónde. Controlar los costes reales, porque tú le dices, sí, pero eso muy bonito, pero ¿cuánto me cuesta? ¿Cuántas veces habéis oído eso? Y al final el albañil te dice, uy, eso te va a costar mucho. Y dice, bueno, vamos a demostrarlo, vamos a demostrarlo. Responder a las necesidades de uso, no queremos restaurar una casa y decir, y ahora te aguantas y vas a pasar frío, no, dice, ahí tienes una casa adaptada y que tenga un grifo, que me pueda duchar, etcétera, ¿no? Después recuperar el patrimonio local, evidentemente, el conjunto histórico de rebote, mantener esa arquitectura tradicional y emplear esos materiales y técnicas tradicionales. Todo ese conjunto de criterios y aplicando esta rueda de sostenibilidad que había explicado Camila antes. Bueno, entonces sabéis que una casa se empieza por los cimientos, pero una restauración se empieza por la cubierta, porque si te entra agua, entonces empezamos reparando la cubierta y reparando los muros, porque había algunos muros que realmente que se caían, pero de verdad. Y aquí podemos contar muchas anécdotas, pero vamos a pasar adelante y luego, si queréis, os podemos entrar en más detalle. Esto es empleando mortero de cal para hacer los muros de piedra, que el albañil no quería usar mortero de cal porque decía que no aguantaba. Y claro, nosotros explicábamos que el mortero de cemento es que no te deja transpirar, bueno, muchas cosas. Luego encontramos un día uno de los muros de la casa era de tapia de tierra, ¿no? O sea, de tierra apisonada. Y estábamos en el otro extremo y empiezan a gritar, ¡socorro! ¡Se cae la casa! Se cae. Vamos allí y de repente dice, ¡que el muro es de tierra! Y nosotros, ¡bien! Estábamos contentísimos de tener un muro de tierra en casa. Estábamos emocionados, ¿no? Con lo que hemos estudiado nosotros la tierra, nos encanta, ¿no? Y la gente dice, pero no estáis preocupados. Y dice, no, que estamos súper contentos. Entonces les enseñamos a restaurar el muro de tierra y luego incluso lo tocaban como diciendo, pues está duro, como diciendo, aguanta, ¿no? Es decir que, bien. El tejado, pues fuimos a cortar caña el luna menguante de enero, amb la fosca, que dicen en Valencia, y supongo que aquí lo dirán igual, o sea, para que no hubiera savia en el vegetal, se estuvieran las raíces y cortar el vegetal limpio de savia y que sea menos atractivo para los xilófagos. Entonces se cortó la caña en el momento adecuado, se puso aislamiento térmico, se colocaron las tejas y luego hicimos todos los refuerzos estructurales del forjado. Como el yeso habíamos demostrado que funcionaba muy bien y los forjados, o sea, los suelos están hechos todos de yeso, con vigas de madera y de yeso, dijimos, vamos a ver, esto es como cuando uno te van a operar de un riñón. Cuando operan de un riñón, no es que te cojan un hígado de cerdo que se parezca al riñón y te lo ponen, es que buscan no solo un riñón humano, sino un riñón que coincida con esas características. Entonces, aquí, si esto es de yeso, pues voy a intentar usar yeso. Entonces usamos el yeso para restaurar el yeso, ¿no? Y inventamos algunas soluciones un poco reinterpretadas de la tradición, incluso mezclamos con diversas fibras, hicimos pruebas en laboratorio, hicimos todo tipo de pruebas para demostrar que efectivamente lo que estábamos haciendo no era una tontería, ¿no? Esto es el yeso ya rematándose ya casi a nivel de pavimento, hicimos el pavimento de yeso encerado, lijado y encerado. Aquí lo veis cómo está quedando el pavimento de yeso, que es transpirable, es tradicional, digamos, es súper agradable, dan ganas de quitarse los zapatos cuando llegáis, como tener un parquet, muy bonito, ¿no? Incluso luego en la planta baja lo que hicimos fue interpretar una cosa que habíamos visto en excavaciones arqueológicas, que los íberos, cuando tenían corcho a mano, a veces ponían el corcho en el suelo y luego echaban la tierra encima. Entonces lo que hicimos fue echar una capa de corcho para aislar un poco de la humedad y luego echar un hormigón de cal encima. En los baños lo hicimos bruñido para que fuera un poquitín más impermeable y en los otros está un poco más rugoso, ¿no? Esto es la planta baja, donde habíamos pensado dejar la planta baja como un
museo de sí mismo, o sea, un museo con todos los objetos que habíamos encontrado en la casa, ¿no? Y estos son los enlucidos, y esto sí que os lo voy a contar porque llamamos a un yesaire, o sea, un señor que enlucía allí, y entonces le íbamos a dar instrucciones de nuestro yeso, porque nosotros algo sabíamos del yeso, y dice, no, es que quiero que le pongas poca agua. Bueno, tengo callado. Dice, entonces empezó a echar agua, le echó un montón de agua, le echó el yeso, aquello era aguachirle, no era ni yeso ni nada. Entonces llega una paleta y se pone como Picasso, hace así, y hace así un cuadrado perfecto, un enlucido de yeso. Claro, cuanta más agua, el yeso más flojo, más inconsistente. Y entonces estaba así, claro, le miramos con una cara como diciendo, y dice, ¿lo quiere rústico? Y empieza a tocarlo así, toquetearlo para hacerlo rústico. Dice, no, es que no lo queremos rústico, no queremos que lo rustiquices, lo que queremos es que le pongas muy poquita agua, ¿vale? Para dos cosas. Una, el yeso será mucho más fuerte, y segundo, conforme tú le vayas pasando con el paletín, te va a quedar la traza, y entonces se va a ser rústico natural, no rústico forzado, ¿vale? Y bueno, dice, pues vaya tontería, dice, bueno, pues ahí tienes la puerta, y le despedimos, se quedó como diciendo, bueno, ¿esto qué es? No. Bueno, pues esta es la fachada, antes y después, parece la misma, y es la misma. Y eso, bueno, pues era también una de las ideas, era justamente conservar la casa como era, ¿no? También en su aspecto. Esto, la fachada la restauró, o sea, un equipo de restauradores restauraron la fachada, y la verdad que estuvo el andamio montado un rato, y los vecinos estaban muy expectantes de ver qué pasaba con la fachada. Y claro, cuando quitamos el andamio, la fachada estaba así. Y nos miraron y dice, ¿pero no vais a hacer nada más? Y nosotros, no. Y dice, ¿pero no vais a enlucirla bien? No sé qué. Pues no, porque ves, esa fachada y esa enlucida es de 1700, no voy yo ahora a reenlucirlo. Lo que he hecho es simplemente cerrar todos los agujeritos, conservarla bien y ya está, ya que dure lo que dure, y luego se volverá a mantener o lo que haga falta, ¿no? Pero bueno, fue bastante divertido. Las carpinterías recuperamos todas las carpinterías de la casa, todas las que había, porque la parte alta de la casa no había sido habitada nunca, o sea, estas ventanas de aquí no habían tenido nunca carpintería, porque la familia que vivió allí había vivido en esta zona, luego la había ampliado y nunca llegó a vivir en esta zona, con lo cual allí no había carpintería, y allí tuvimos que hacer carpintería nueva. Entonces, todas las que había las recuperamos, que son estas, y aquí veis el carpintero que está trabajando, sobre todo en las zonas bajas, que son las que normalmente se estropean, haciendo taraceas y demás. Y luego pues hicimos unas carpinterías nuevas, las ventanas de arriba fundamentalmente, que lo que fuimos a ver un poco cómo era la tradicional, para reinterpretarla. Desde luego esta es nueva, se ve que es nueva, no tiene ninguna pretensión de ser antigua, pero bueno, pues tiene un poco esa lógica, ¿no?, de la carpintería de madera, con lo que es la balconera directamente incrustada dentro del marco de la ventana. Y esto ya es el aspecto que tiene la casa antes y después. Aquí veis cómo estaba la cocina, esta era la cocina histórica, esta es la planta baja. Había pues una cocina histórica aquí, este era el establo. Y lo que hicimos fue en la planta baja mantenerla como estaba. Porque las plantas bajas aquí están muy húmedas, está muy pegada a la roca natural, prácticamente rezuma agua de continuo, y al final no queríamos sobreintervenir. Y como nos sobraba espacio por toda la casa, no necesitábamos los ambientes de abajo. Entonces decidimos como musealizar los de abajo y ya hacer como la parte más vivible en la parte de arriba. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, es la cocina histórica, con la alacena histórica, que se recuperó tal cual. Recuperamos los colores que tenía originariamente, pero no repintando, sino quitando las capas que se habían ido poniendo y recuperando las capas del 1700, que eran las que había. Recuperamos todos los objetos. Nosotros cuando compramos la casa estaba llena de todo. No tiramos nada. Lo que hicimos fue almacenar todo, y luego, restaurada la casa 20 años después de haberla comprado, pues reutilizamos todo, y de hecho tenemos todavía una habitación llena de cosas, y siempre dijimos, bueno, alguna cosa de esta de vez en cuando sacamos, restauramos, ponemos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la parte de abajo. Lo que hicimos también, este es el establo, que se restauró tal cual,
y había un montón de cosas que nosotros no sabíamos qué eran. Entonces las pusimos todas allí y llamamos a los pocos vecinos de la aldea diciendo, ¿nos decís para qué servían estas cosas? Porque nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Entonces de repente descubres que una cosa a la que no le habías dado ninguna importancia, pues sí que tenía una función, una importancia, era un objeto que servía de algo, ¿no? Entonces ya empiezas a dar nombre a las cosas y significado, ¿no?, a todos esos objetos. Este es un lagar de vino incrustado en la casa. Lo que pasa es que el lagar se trabajaba desde arriba, se pisaba el vino desde arriba y el vino caía abajo, el mosto caía abajo y luego salía por una pileta que luego veremos que era nuestro baño. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue integrar el lagar dentro de la casa por una puertecita. Obviamente ya no se puede pisar la uva en este lagar, ¿vale? Pero pues nada, el lagar se puede visitar y ya está conectado también con la zona de la pileta. Aquí veis que hay siempre unos dibujitos porque siempre nos gusta entender cómo funcionan las cosas. La arquitectura tradicional, os decía al principio, no es una caja de piedras, se hacían cosas, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros entenderlos también esos espacios, aunque ahora los utilicemos de otra manera, pero saber para qué servían, qué sentido tenían, ¿no?, y mantener un poco su memoria. Y esta ya es la parte de arriba, ¿vale? Entonces esta es la parte que era pues el bajo cubierta, aquí era un almacén realmente. Nosotros lo que hicimos fue dar la vuelta a la casa para tener la zona con más luz en la zona de día, con lo cual la parte de arriba la que más luz tiene. Esta es una cocina que hicimos inspirado en lo que es la tradición, es una cocina nueva, pero hecha con yeso, con ladrillo y yeso para hacer pues lo que eran las alacenas antiguas. Lo que pasa que, bueno, pues esta ya es una cocina contemporánea, ¿no? Y aquí la veis, pues inclusive con el lavaplato, con su nevera y con todo, pues una cocina que funciona a nivel contemporáneo, pero que está un poco inspirada en la tradición. Yo creo que os cubro un poco esta parte, pero bueno. Aquí veis la chimenea, o sea, la parte de arriba de la casa se calienta solo con chimenea de leña y abajo sí que hay radiadores. Y esto es como estaba antes, la parte del salón, y como está ahora, ¿no?, con el pavimento de yeso, este altillo que era, pues aquí, como había mucha altura, pudimos hacer un altillo, y veis, pues objetos y cosas, todo esto estaba, esto no, evidentemente, pero estos sí que eran objetos que estaban en la casa y que hemos ido recuperando. Estas son las habitaciones, bueno, esta es la habitación principal, que veis aquí. Aquí mantuvimos la planta intermedia, aquí mantuvimos los colores del 18, perdón, del 19, no del 18, sino del 19, porque fundamentalmente esa zona se había remodelado en esa época. E inclusive, bueno, pues aquí veis el mobiliario todo hecho con yeso, como reinterpretación también de esas alacenas históricas. Estas son todas puertas reutilizadas para hacer pues un armario. Y esto es un baño cueva, ¿vale?, que es pues esa zona de donde sale el mosto, y que era simplemente una zona como bastante desagradable, negra y maltrecha, y todo el mundo cuando entraba allí decía, ¡uff, qué horror!, ¿no? Y bueno, pues allí está, hemos puesto un baño. Y esta ya es la casa una vez acabada. Bueno, entonces ahora volviendo al tema del dinero, ¿no? ¿Esto cuánto me cuesta, no? Entonces, claro, como nosotros hemos hecho toda la obra, hemos estado ahí midiéndole casi con un cronómetro, diciendo, a ver cuánto te cuesta hacer un muro, a ver cuánto te cuesta hacer esto. Y pues estuvimos viendo un poco lo que costaba, ¿no? Entonces vimos al final, haciendo los números y unos números normales, dice, mira, me ha costado esto, digamos, por no complicarnos la vida, dice, me ha costado como un 80% restaurarlo, un 100% me hubiera costado tirarlo y hacerlo otra vez. Eso a nivel de bolsillo, ¿vale? Pero bueno, eso es a nivel de bolsillo. Luego hay otras consecuencias, ¿no? Y eso estamos hablando de un caso extremo, un caso de extrema unción. Yo creo que el fenómeno ha salido incluso más barato. Pero bueno, al final, como experimentábamos muchas cosas, esto yo digo, Camila ha dicho, hemos estado 20 años, y digo, pero 20 años no por nada, sino porque somos así, estábamos experimentando, haciendo pruebas, venga, pruebas, o sea, estábamos haciendo un proyecto piloto para que sirviera, hemos hecho pruebas, pues quien se hace un médico que se hace una vacuna, pues voy a probarlo, yo daño no hago a nadie, ¿no? Pues ya está. Entonces, bueno, vamos a ver, detrás de eso demostramos que efectivamente, incluso en un caso de desesperación completa, como era esta casa,
todavía salía a cuenta recuperarla a nivel de bolsillo, ¿vale? Pero vamos a ver las consecuencias más allá de eso. Entonces decíamos, vamos a ver, los precios en cualquier coste que tiene una obra tiene tres patitas. Uno es la mano de obra, otros son los materiales y otro es la maquinaria. Es el trípode donde se aguantan todos los precios de arquitectura. Entonces voy a mirar lo que me cuesta ese trípode en la excavación, en la estructura, en el tejado, en enlucidos, etc. Entonces, analizando ese trípode, ¿qué es lo que pasaba? Vamos a coger, por ejemplo, la carpintería. Por ejemplo, yo tengo la carpintería, digo, tengo una ventana, y esto es aplicable en Palma o donde queráis. Esto es como para mí, una revolución, una segunda revolución francesa, porque al final dices, tengo una ventana, ¿vale? ¿La restauro o la hago nueva? Y dice, bueno, restaurarla me cuesta 1.000 euros y hacerla nueva me cuesta 1.000 euros. Dice, pues da igual, ¿no? Pues no sé, yo qué sé. Allá... Y dice, bueno, pues incluso si costara lo mismo, vamos a ver lo que pasa escarbando en el precio, ¿vale? Porque si yo compro una ventana nueva, de esos 1.000 euros, 900 es lo que me cuesta comprarla en la tienda. Y luego tengo 50 euros que me viene el carpintero para ajustarla y poco más, y otros 50 euros de la broca o del camión o de lo que sea. 1.000 euros. 1.000 euros que se quedan en el planeta Tierra, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con esos mismos 1.000 euros en el planeta Tierra si restauro. Si restauro, 900 euros, y lo tenéis aquí, van al carpintero que vive en el pueblo. Es mano de obra, es dinero que le doy, es promoción de los oficios locales, estoy manteniendo lo que es la técnica de los oficios locales. Madre mía, tanto que nos quejamos de despoblación, de que no hay trabajo, estoy fomentando, realmente estoy dándole músculo a todo lo que es los oficios locales. O sea, realmente restaurar es invertir más en la mano de obra, y muchas veces yo digo, al mismo precio, solo que lo invierto de una manera diferente. El dinero se ha quedado en el planeta Tierra, pero uno se ha quedado como más cerquita, digamos, en el pueblo, y ha servido para fomentar, digamos, lo que son los oficios locales. El otro ha llegado a una fábrica que a lo mejor está en París, no lo sé, de carpinterías, bueno, no lo sé. Bien, el caso es que esto es muy importante, y cuando lo entiende algún alcalde, hace así, se queda así como, ostras, pues tengo que fomentar esto, ¿no? Bien, bueno, pues para eso hicimos también un pequeño manual de restauración, digamos, todo esto está online, casi todas las cosas que veis ahí están online, los podéis descargar, en el cual explicábamos de una manera muy sencilla, casi para gente que no sabía leer o que no quería leer, pues cómo podría restaurar una cosa, cómo sería regulín, regulón, y cómo sería mal, ¿no? O sea, intentar un poco fomentar las cosas bien hechas. Se han hecho muchos años de seminarios con estudiantes, visitas con expertos, con el máster, con niños, hemos hecho talleres, hemos hecho de todo allí, de todo, y lo hemos pasado bien, generalmente nos lo hemos pasado bien. Bien, también hemos hecho otras restauraciones de edificios preindustriales, estos edificios que formaban parte de la producción local, ¿no? Un poco en la misma línea. ¿Y qué ha pasado 25 años después de los primeros talleres que hicimos con los estudiantes allí y todo esto? Bueno, pues viendo el mismo pueblo, ¿no? Pues hemos estado viendo por cómo, a ver, desde luego no es todo ni por asomo todo culpa nuestra o responsabilidad nuestra, pero vemos que efectivamente hay una mayor apreciación por el patrimonio local, ha empezado a crecer el turismo cultural, por ejemplo, hay actuaciones cada vez más sensibles, ya uno no va presumiendo de cemento gris, y dice, hombre, no sé, píntalo, que se te cae la cara de vergüenza un poco, ¿no? Hay una convivencia entre materiales tradicionales y materiales industriales, hay un poco de todo, ¿no? Hay, como veis, edificios dedicados... Oficios. No se ve nada aquí. Sí, oficios dedicados a restauración. Hay gente que se dedica a la restauración, ¿no? Y que no para de trabajar. O sea, realmente, o incluso el albañil que ha trabajado con nosotros en esta casa tiene una cola como de muchísimo tiempo, ¿no? Hay una demanda, hay un turismo cultural, una población estacional, incluso ha crecido la población después del COVID, hay mucha gente que ha vuelto, ¿no? Y entonces hicimos un estudio de esta aldea, ¿no? Y dijimos, vamos a ver qué es lo que ha pasado en estos años, ¿no? Y entonces vimos que había gente, pues dijimos, bueno, pues las casas que se conservan bien, las que no se conservan bien, y vamos a ver las intervenciones donde se han restaurado con materiales naturales y con oficios tradicionales, las que se han hecho con materiales industriales, ¿vale? Y las que las han tirado las han hecho nuevas. Entonces hicimos un estudio, vemos aquí algunos ejemplos de edificios que restaurados de una manera, de otra, algunos tirados,
y sobre todo hicimos un estudio de LCA, o sea, de Life Cycle Analysis, o sea, un ciclo de vida. Es decir, hemos hablado hasta ahora del bolsillo y hemos hablado del dinero que yo estoy gastando y cómo estoy, de alguna manera, repercutiendo localmente. Pero ¿qué pasa con el medio ambiente, que también tiene su bolsillo? Es un bolsillo que tenemos que intentar no llenar de carbono y hay que intentar reducir, un poco descarbonizar, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hacer una comparación entre lo que habíamos hecho nosotros, todos los materiales, de dónde venían, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaba si esa misma casa, que tiene 180 metros cuadrados, lo restauro con materiales industriales? Tenemos muchos ejemplos allí en el pueblo. ¿Y qué pasa si esa misma casa la tiro, ¿vale?, y construyo una casa igual de 180 metros cuadrados con materiales nuevos? Entonces, bueno, el resultado es bastante sorprendente, porque aquí veis las tablas, no hace falta entrar en mucho detalle, pero veis la opción 1, eso es lo de los materiales naturales con técnicas tradicionales, la opción 2 con materiales industriales, la opción 3 de tirarlo y hacerlo nuevo, y eso, por resumir, pues tiene, no sé si lo pone por aquí, sí, aquí. El uso de materiales naturales es un ahorro de entre 50 y 80% de carbono para el medio ambiente. Increíble, increíble. O sea, un 50% respecto a una restauración normal con materiales industriales y un 80% si yo tiro la casa y la hago nueva. O sea, es otra revolución francesa que decía yo, es una revolución. Si entendemos esto, ya no es solo las políticas de los gobiernos, que por supuesto tienen que ayudar, sino que ya el poco a poco que vamos haciendo, ¿qué puedo hacer yo? Pues yo, si hago una casa y la restauro de una manera determinada, estoy contribuyendo a mejorar el medio ambiente, a disminuir el cambio climático, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos aportar desde rehabilitación de arquitectura tradicional? Pues colaborar en ese proceso de descarbonización necesario. Yo creo que ya todo el mundo lo tiene claro, qué está pasando actualmente con todos el clima dramático que tenemos cada vez más extremo, ¿no? Proporcionar estas estrategias de intervención que tengan en cuenta estos aspectos medioambientales, etcétera, y fomentar esa perspectiva de sostenibilidad, pero no sostenibilidad solo medioambiental, sostenibilidad sociocultural, porque estoy apoyando a la población local, socioeconómica, etcétera, ¿no? Problema. ¿Y de dónde saco los oficios? ¿Hay artesanos? ¿Hay alguien que sepa hacer esto? Entonces, bueno, de ahí partió hace unos 10, 12 años, ¿no? Digamos, hablando con esto, el Ministerio de Cultura nos encargó un estudio de toda España, que ya me entra cansancio cuando lo pienso, porque fue recorrer toda España con nuestra autocaravana para arriba, para abajo, de oficios y artesanos. ¿Quién había que sabía todavía hacer artesonados? ¿Quién había que sabía hacer la cal, hormigoncillos de cal? ¿Quién sabía hacer tal? O sea, hacer un repaso de oficios tradicionales que había en ese momento activos en toda España. Teléfono, internet, casi nadie que sabe hacer cosas tenía internet en entonces, a lo mejor ahora un poquito más. Bueno, no sé, fue muchísimo trabajo, trabajamos muchísimo y estuvimos buscando este tipo de gente, ¿no? Hicimos un estudio, de verdad, un año entero, y una batería de gente, todos trabajando en ese tema, y hicimos este mapa que veis aquí. Este es un documento que está colgado de la web del Instituto de Patrimonio Cultural de España, ¿vale? Lo podéis descargar y hay mapas donde salen dónde están las personas que hacen cada cosa, ¿no? Incluso hay vídeo, hay ficha. Sí, bueno, ¿vídeo de qué? No, hay vídeos y hay fichas vídeos, sí, de cada uno de estos oficios. Bueno, hay un montón de vídeos colgados y un montón de cosas, de información. 3 o 4 años después, una fundación inglesa, digamos ahora también es española, que tiene una rama española, que es la INBAO, sabiendo de este proyecto y sabiendo de este resultado, dijo, me interesa, y de alguna manera lo compro, de alguna manera necesitamos pasar esto y que deje de estar en la página y convertirlo en una página web útil, ¿vale? Entonces lo que hizo fue invertir dinero, nos contrató de nuevo, ¿no?, para poder traducir toda esa información a una página web. Esa página web existe y se llama Red de Maestros, ¿vale? Es decir, que si yo de repente quiero buscar un carpintero en Ibiza, puedo poner carpintero tradicional Ibiza, y entonces te sale la lista de carpinteros tradicionales en Ibiza. O quiero un herrero que no sé cuántos, o puedo buscarlo por provincia, lo puedo buscar por... Y hay un montón de cosas, hay más de los que están en la página web, solo que sale en la página web, digamos,
la fundación dijo, no, quiero que sea gente como realmente que se dedique tradicionalmente, que no se me cuele nadie así. Entonces, bueno, los que están, pero hay más. Y de hecho sigue ampliándose. Nosotros ahora ya no mantenemos la página web, digamos, la mantiene la fundación. De hecho, Alejandro García Hermida vendrá a dar la conferencia aquí dentro de unas semanas y podrá contaros esto porque él lleva esa fundación. Pero bueno, yo te digo, esto es una cosa súper útil y que si necesitáis a alguien, basta acudir aquí, oye, encontráis quien os haga falta. Luego también hicimos una serie de libritos de las técnicas tradicionales que veis allí, todo es gratis, se puede descargar de la web, lo podéis estar para usarlo, ¿vale? Bueno, y ligado un poco al tema de los oficios, os vamos a enseñar ya más rápidamente otro caso, ¿no? Esta es una barraca de la Albufera de Valencia, y era lo que antes os decía, que siempre me daba mucha envidia pasar el Canal de la Mancha y ver lo que pasa en Inglaterra. Barracas había entre 40 y 50.000 en Valencia. Hoy en día tenemos unas 40. ¿Vale? Han sido muy sustituidas por varias razones. Una de las razones principales, todo lo que es el barrio del Cabañal en la ciudad de Valencia, es porque se incendiaba, había un problema de incendio por las cubiertas vegetales, entonces se han ido sustituyendo, ¿no? Pero es curioso porque en Vallas, por ejemplo, solemos comprar o suele haber souvenirs de barraca, ¿no? Entonces la gente dice, ¿y dónde están las barracas? Es que, bueno, pues métete por la Albufera y alguna hay todavía, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que nos encargaron la restauración de una, no solo de una, sino de una de las más antiguas y de las que quedaban todavía con tejado de paja original o tejado vegetal, porque la mayoría de ellas ya tienen un tejado de uralita, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues teníamos como un aliciente más, ¿no? Pues este es el aspecto, bueno, pues de esta zona de la Albufera, cuando las barracas eran todavía así, ¿no? Y esta era la barraca de los Aranda. Aquí la veis en los años 60, cuando estaba en muy buenas condiciones, y nosotros la conocimos pues hace unos 20, 25 años, y luego poco a poco ha ido degradándose porque ya la gente no vivía en la barraca. Nosotros la conocimos que la gente vivía, ¿no? Pero luego la fueron dejando, y poco a poco la verdad que se fue degradando, e inclusive cuando nosotros empezamos a hacer el proyecto, de cuando empezamos el proyecto, cuando empezamos la restauración, siguió degradándose, porque entraba el agua, ¿no? Una de las amenazas más grandes de todo esto es cuando empieza a entrar el agua, realmente todo se degrada muy rápidamente. Y aquí veis un poco la progresión, ¿no?, de la degradación hasta llegar realmente a pues, tener ya el tejado muy en malas condiciones. ¿Cuáles eran los objetivos? En este caso, obviamente, recuperar un edificio, en este caso era privado, un edificio tradicional, más tradicional que esto de la Albufera era imposible, pero no solo mantenerlo y conservarlo, sino hacerlo con los materiales tradicionales, con la técnica tradicional y promoverlo, que se conociera, que se viera cómo se había hecho, ¿no? De hecho, un empeño nuestro era que los oficios que trabajaban aquí tenían que ser locales, cosa que no es fácil porque prácticamente no queda nadie, sobre todo que sepa hacer el tejado vegetal. Teníamos opción de buscar gente en otros lugares, pero no queríamos la gente de allí, porque entre otras cosas, alguien que lo hace, pues luego está muy orgulloso de haberlo hecho, entonces lo cuenta, lo enseña, y si es de allí, pues va como contándolo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era uno de los objetivos fundamentales. La barraca estaba construida con adobes hechos directamente con la tierra de allí, de las orillas de la Albufera, y con pared de mano, que es esta parte de aquí arriba. Bueno, ya algo más técnico, pero que queda en poquísimos lugares. Tuvimos que reforzarlo porque al haberse roto la cubierta, luego lo veremos, la cubierta prácticamente se partieron todas las que eran las cerchas de la cubierta porque había un ataque de termitas muy fuerte, con lo cual se partió la cubierta, al partir se empujó los muros se fueron cayendo hacia afuera y tuvimos que reforzarlo por fuera. Lo reforzamos con adobe, como lo veis allí. Bueno, esto es simplemente un vídeo para que veáis el señor poniendo los adobes que se conectaron luego con unas cañas a los muros originales, pero los muros están allí, simplemente tienen pues
un muro por fuera para aguantar el desplome del muro original. Esta es la situación en que se encontraba la cubierta. Veis aquí que las termitas pues le encantaba la madera húmeda es pues perfecta para las termitas y todos los insectos xilófagos. La verdad que nos hubiese encantado conservar parte de la cubierta, pero no fue posible. La cubierta era una cubierta del 18, con las marcas, con los clavos hechos a mano y todo eso, pero no pudimos conservar nada. Pero hicimos quizá una operación que creo que fue bastante interesante, no solo estudiarla a la hora de desmontarla, sino desmontar una mitad, empezar a construirla y desmontar la otra mitad, porque siempre que desmontas algo parece que sabes todo, pero no sabes normalmente nada. Y luego cuando vas a montarlo, no sabes cómo estaba hecho el puzzle. Entonces, al mantener una mitad, pues era un continuo a ver cómo eran los nudos, y vas y lo miras y puedes realmente hacerlo igual, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, pues, bueno, aquí lo veis, la situación que tenía esto, que evidentemente no se podía aguantar, y bueno, pues se hizo una cubierta nueva, pero exactamente idéntica a la que había, con las mismas técnicas, fuimos a cortar otra vez el carrizo, el cañizo, todo en su momento, y buscamos pues la única persona en activo, porque una cosa es que los artesanos sepan hacerlo y otra cosa es que puedan hacerlo, ¿vale? Porque muchas veces dices, vale, sí, pero no puedes trabajar en una obra porque no estás activo, ¿no? Entonces, en este caso, este señor sí que podía hacerlo, y lo bueno es que también, mientras iba haciendo la cubierta, estuvo enseñándolo también a otras personas. Entonces, los que trabajaban con él estaban aprendiendo a hacerlo, y ahora, bueno, pues hay por lo menos 3 o 4 personas que sepan hacerlo, y bueno, pues vamos avanzando, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis las varias fases. Todo esto es bastante lento porque necesita los tiempos de la naturaleza, ¿no? Con lo cual pues tienes que ir a cortar el carrizo cuando toca, no puedes ir más rápido, el borró, que es el vegetal de arriba, también, pero bueno, todo eso se hizo con los tiempos que hacían falta. Esto luego es el pavimento interior, que es un pavimento de tierra con cal, pero es de tierra. Tradicionalmente era un pavimento de tierra, lo que pasa es que le hemos añadido un poquito de cal para que se pudiera luego pulir y poner encerado. Y bueno, pues aquí veis ya la barraca una vez acabada. La barraca tiene pues su baño, tiene su cocina, o sea, actualmente es privado, es un edificio que no es un restaurante, es un lugar como de reuniones privado, y se utiliza para reuniones, para celebraciones. No lo parece, pero tiene 3 frigoríficos industriales, tiene una que cocina están industrial, aquí detrás. una cocina profesional de restaurante, o sea, tiene muchísima carga a nivel de instalaciones, pero ahí lo veis. Pues aquí veis, aquí también hicimos un proceso bastante de comunicarlo durante la obra, llevar a la gente a verlo. Inclusive pues vinieron muchas veces de visita, hasta del Ayuntamiento de Valencia le gustaba venir a verlo, ¿no? Los técnicos del Ayuntamiento venir a ver cómo se estaba haciendo. Y bueno, aquí un vídeo, es un poco larguito, son 5 minutos. Sabemos que en Valencia, en la huerta de Valencia, en el entorno, en el Cabañal, en el entorno de la Albufera, en torno a 1850 habría decenas de miles de barracas. Era la construcción típica. Este tipo de construcciones que parece tan típica de Valencia, digamos que se tiene como símbolo, que está muy bien, tiene muchos primos hermanos, muchos parientes cercanos en muchas partes del mundo. Es algo que nos une dentro de la cultura lacustre, podríamos decir. No quedan muchas de estas barracas, o sea, había muchísimas, pero ahora ya pues quedan a lo mejor entre 40 y 50 como muchísimo. Estaban construidas con muros de adobe o de muro amasado de tierra, y luego con una cubierta vegetal. Cuando empezamos a estudiar la barraca nos dimos cuenta que tenía muchísimas soluciones constructivas
que ni siquiera estaban documentadas a principios del siglo XX, cuando se hacen muchos estudios sobre las barracas. Esta barraca no se correspondía con las barracas reflejadas en dibujos a principios del siglo XX. Esto puede ser por dos motivos. Una, porque había muchísimas variantes y hay que aceptar que no había un solo tipo de barraca, sino que había muchas. Y otra, porque esta barraca enseguida mostró que tenía mucha más antigüedad, que era una barraca probablemente de finales del siglo XVIII. La idea era restaurarla también con los materiales tradicionales. La verdad que, a ver, ha sido una restauración lenta y yo eso sí que lo he comentado alguna vez también con la propiedad. Es como la cocina, ¿no? La buena cocina no se hace en 3 minutos. Bueno, pues la buena restauración tampoco se hace en 2 meses. Necesita tiempo porque, por ejemplo, la cubierta vegetal sí que necesita cortar las cañas cuando toca, cortar el borro cuando toca, y hay unos tiempos que son los tiempos de la naturaleza. Es interesante porque los muros estaban hechos de adobe, pero la parte superior estaba un muro amasado de tierra, que era fascinante porque sabíamos que existían ese tipo de muros, pero no habíamos encontrado ejemplos. Y ahí teníamos un ejemplo en vivo de algo que sabíamos por la literatura que existía, pero no habíamos visto nunca. De hecho, los muros se ha tenido que reforzar o como doblar el muro que estaba muy inclinado, se ha doblado por fuera con adobe también, para que fuera el mismo material. La cubierta sí que se ha tenido que rehacer la mayoría de la estructura en sí, pero luego se ha hecho exactamente igual y todo lo que es la cubierta, digamos, vegetal, también se ha hecho según la tradición, con el carrizo y luego con el borro, digamos, como revestimiento externo. Y bueno, también el uso un poco que se le está dando ahora, ¿no? Que yo creo que también es interesante porque está abierta para que se visite. Yo creo que lo interesante es que la gente también lo está visitando, ¿no? Cuando se visita el Palmar se puede visitar porque está allí en el centro. Y bueno, ya un poco concluyendo esta parte y dando paso ya a la última parte, bueno, nosotros consideramos que efectivamente todo esto es parte de algo como un flujo continuo, ¿no? Que empieza con el conocimiento. Todo lo que no conocemos tampoco lo podemos valorar, ni conservar, ni proteger, ni vivir, ¿no? Ni entender. Luego la valorización, la protección, la conservación, la formación y luego también la innovación. Por eso un poco ese enlace entre la tradición y algo nuevo que podemos hacer hoy en día también a partir de todo esto, ¿no? Y bueno, rápidamente... Ahí, a mí me han dicho que acabemos en 1 hora, así que tenemos... 2 minutos. No, 6 minutos después de la introducción, 6 minutos acabamos, no hay problema. Vamos a ver, por acabar, es decir, ¿qué hacemos con esta arquitectura? ¿Se puede usar esta arquitectura para hacer arquitectura nueva? Pues vamos a enseñar un ejemplo sencillito. Este es un plano de España donde se utiliza, digamos, la bóveda tabicada, o sea, las bóvedas de ladrillo cogidas de canto, ¿no? Y bueno, que tiene una antigüedad pues, medieval, que tiene tradición en la arquitectura vernácula, digamos, esto es en Castellón, ¿vale?
que también ha dado el salto a las Américas. Hay una persona que se llama Guastavino, digamos, valenciano, que fue allí y construyó un montón de edificios súper famosos, todos protegidos en Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo que está viva. O sea, es muy fácil encontrar, por lo menos en el entorno de Valencia, muchísima gente que construye estas bóvedas con facilidad. Este es el vecino, por cierto, que nos dijo, tengo que hacer una escalera altillo. Y dije, ¿quieres una escalera así? Y dice, claro. Y entonces, bueno, pues mira, se la hizo, le costó bien barata, está emocionado. Pasa todo el barrio por ahí para ver la... Bueno, y entonces, bueno, a nosotros nos llegó un encargo de una familia, de unos productores cerámicos que querían hacer un panteón para la familia, ¿no? Entonces querían un panteón hecho con cerámica, digamos, que fuera algo sencillo, desafectado, una cosa es, a ver, pero que sobre todo usara la cerámica, la tradición, ¿no? Entonces, bueno, este es el panteón, como veis aquí, tiene una parte subterránea y luego tiene encima una especie de pórtico, ¿no? Porque la idea es que fuera algo acogedor, que acogiera a cualquier persona, que fuera una cosa que no tuviera grandes símbolos, ¿no? Y bueno, lo bonito de este caso, por lo menos como arquitectos, es que yo creo que esta es la única obra que hemos empezado en las canteras de arcilla, seleccionando la arcilla. Luego hemos ido a... Ellos no querían producir la cerámica, para hacer cerámica industrial. Cogimos una tejería tradicional y allí seleccionamos el formato, la terraja, el tipo de combustible más oxidante, más reductor. Seleccionamos todo y hicimos esta bóveda, ¿no? Con la técnica tradicional. No tiene armadura, digamos, está hecho simplemente... Tiene esos pliegues que veis allí. ¿Qué es lo que están haciendo? Los pliegues es como cuando tengo un papel que lo cojo así y está flácido, pero cuando le doy un pliegue se aguanta el solo, o lo pliego en acordeón, puedo meter una Biblia encima. Pues es el mismo concepto. Cuanto más pliegues tiene, más aguanta, aunque sea... Entonces, bueno, esto es lo que es. Este es el panteón, hecho sin armadura, pesa poquísimo material, nada de cemento, digamos, bueno, está el cemento de la segunda capa, pero es decir que el yeso, o sea, prácticamente es poco material. Esto es una vista nocturna, esto está en Villarreal, en Castellón, ¿no? Hay varios vídeos en la web, hay 3 vídeos que podéis ver de cómo se construyó, ahí tenéis algo en referencia. Esto, pues, digamos, gustó y nos acabaron llevando a la Bienal de Venecia. Estuvimos participando en la Bienal de Venecia, mostrando que estas bóvedas se podían utilizar para sustituir los forjados de hormigón, para evitar usar el hormigón y hacer cosas más sostenibles. Hemos hecho talleres con estudiantes sobre bóvedas tabicadas. Hemos hecho, bueno, los estudiantes lo pasan en grande, aprenden y se lo pasan en grande haciendo pruebas de carga, sobre todo. Ha habido algunas cosas que han diseñado los estudiantes también para construir con bóvedas tabicadas. Y luego hemos hecho algunas experiencias también de esta técnica de exportar, digamos, a otros lugares donde nos han pedido, por ejemplo, consejo para cómo construir una escuela económica en Burkina Faso. Pues entonces enseñamos a los técnicos, fuimos allí, enseñamos a la gente a fabricar, hicimos una investigación también cómo fabricar con adobes estas bóvedas tabicadas. Siempre que vamos a un sitio hacemos talleres con los niños, porque es una forma de darle continuidad. Todo aquello arranca cuando son pequeñitos, ¿no? También lo hemos hecho en Nepal, haciendo bóvedas tabicadas armadas con tejidos para poder aguantar terremotos, ¿no? Estos son los talleres que hicimos con los niños allí, algunas pruebas que hemos hecho, seguimos en contacto con Nepal. Toma, si quieres rematar tú. Bueno, y esto es simplemente un poco retomar, ¿no? Teníamos muchos problemas al principio, seguimos teniendo, ¿no?, nuestros problemas, pero pensamos que, bueno, que la arquitectura tradicional nos puede ayudar en algo y la rehabilitación de la arquitectura tradicional nos puede ayudar en muchos temas, ¿no? Entonces, empezando desde mantener, por supuesto, los valores culturales, mantener la historia y la memoria, recuperar los edificios existentes, no tirar para volver a hacer, sino lo que tenemos, utilizarlo, emplear los materiales de proximidad, promover la sostenibilidad medioambiental, crear puestos de trabajo en temas de rehabilitación y restauración, que es una forma también de fijar la población, crear trabajo también en gestión cultural, de patrimonio cultural, en estos pueblos de interior, ¿no?, muchas veces, que, bueno, pues tienen este problema de la despoblación y de alguna forma podemos ayudar, por lo tanto, fijar la población local, promover la sostenibilidad socioeconómica, sociocultural, atraer población exterior también, disminuir transportes y residuos, reducir la huella de carbono. Bueno, algo podemos hacer, ¿no? Gotita a gotita,
Tampoco se trata de que sea esto una revolución, como dice Fernando, pero yo creo que gotita a gotita cada uno podemos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y con esto ya acabamos. Y os agradecemos muchísimo la atención y estamos disponibles para vuestras preguntas. Pues muchas gracias. Bueno, más o menos. Una hora clavada. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, como siempre tenemos espacio para algunas preguntas, si me lo permiten les hago yo una primero para romper el hielo y enseguida les dejamos que hagan preguntas, por favor usando el micrófono que les pasará a mi compañero Tony que está al fondo de la sala. Y bueno, es que hay tanto para pensar en lo que hemos visto en esta hora tan corta. Una primera pregunta. Habiendo estado pues ya unas décadas dedicados a este trabajo, ¿os da la impresión de que ahora mismo, en 2026, hay una sensibilidad diferente? ¿Ha cambiado algo la percepción? Como, bueno, nos habéis puesto un ejemplo muy a pequeña escala en el pueblo en el que habéis reformado la primera casa de la que nos habéis hablado y cómo eso ha podido crear pues, una cierta onda expansiva en ese lugar, pero más en general, en la sociedad, en España en general o en Europa, ¿cómo veis este panorama ahora mismo? Bueno, yo creo que en general, todo lo que son movimientos culturales y temas sociales son lentos. O sea, no podemos pretender tampoco que de un día para otro las cosas cambien, ¿no? Pero yo creo que por eso nos gusta ese ejemplo de los 25 años después, porque en 25 años algo sí que ha cambiado, que no depende de nosotros, que lo ha dicho Fernando, sino que realmente las cosas han ido cambiando poco a poco. Yo creo que sí que hay un poco más de conciencia cultural, un poco más de atención. También hay una cosa que no hemos querido traer, porque que también eran muchas cosas, pero sí que ha habido un momento en que varios arquitectos de estos Arquistar, que a lo mejor a nosotros tampoco nos gusta del todo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, porque la moda es un poco la sostenibilidad y demás, al final han empezado a utilizar materiales más compatibles, si quieres, más tradicionales, no de la forma del artesano que lo hace, pero sí algunos materiales, y eso también crea algo, si quieres, de movimiento, de interés, una cierta moda. No me gustan mucho las modas, pero ayudan a veces, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que algo ha cambiado. Me gustaría que cambiara muchísimo más, pero no lo sé. Yo creo que poco a poco, ¿no? Que, no sé. Y cómo, un poco al hilo de esto, ¿cómo encajáis en una facultad, en una escuela de arquitectura ahora mismo? Porque, claro, yo estudié hace ya unos cuantos años, tenía amigos arquitectos, y me parece que esto, o sea, en comparación con digamos, lo que uno estudia y la actitud hacia el diseño, hacia el patrimonio, etcétera, pues que si no hubiera cambiado nada de ese panorama que yo conocí un poco de segunda mano, vosotros seríais bichos raros, si me lo permitís. ¿Cómo encajáis ahora mismo en en vuestro entorno de docente? Hace 20 años encajaba muy mal. Pero han sido los alumnos los que han dado de codazos y yo creo que les gusta. O sea, nosotros somos responsables de la asignatura de restauración y los alumnos se enganchan y se dan cuenta de que están aprendiendo. Bueno, ha habido pues varias ocasiones, que te das cuenta que al final los alumnos dicen, mira, dice, esta asignatura yo estoy aprendiendo. Le damos un poco de rudimentos de teoría y unos rudimentos también de criterios pero ellos se dan cuenta, incluso las prácticas que hacen en la asignatura, en por lo menos una docena de ocasiones, como están ya en quinto curso, han acabado en encargos que les hacen a ellos. O sea, que han hecho incluso, son tan realistas que han podido luego hacer su primera obra. O sea, que ellos contentos. Es decir, yo en general, no sé, a lo mejor alguno nos odia, pero en general yo creo que tiene muy buena aceptación esa asignatura. Sí. Y al principio iba un poco contracorriente cuando pedimos un solar al rector para poder hacer experiencias, hacer tapia y hacer... La gente miraba y dice, ¿y esto qué es? Y luego al final pues te das cuenta que no sé, que
hasta los profesores, digamos, nos respetan, no sé. No, yo creo que... Creo, no sé. Bueno, creo que sí, espero que sí. A ver, yo creo que bueno, en las escuelas de arquitectura se sigue enseñando mucho hormigón, mucho metal y bueno, pero creo que poco a poco también un poquito más de sensibilidad hay, ¿no? También porque el alumnado lo pide bastante, ¿no? O los estudiantes lo van pidiendo. Y aunque sea eso para construcción de edificios nuevos o por el otro lado por la rehabilitación, un poco el tema de rehabilitación, que hay mucha demanda, porque cada vez hay más demanda, y por lo tanto ellos se sienten, claro, cuando llegan en quinto curso, llegan a la asignatura de restauración y dicen, uff, si en 5 años no he visto nada de esto, ¿no? ¿Y ahora qué? Si el día que salgo es todo de esto, el trabajo, ¿no? Entonces ellos mismos se dan cuenta de eso. Y sí que realmente yo creo que es de las asignaturas que les gusta, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Luego también es verdad que en los colegios de arquitectos de España, esas estadísticas que hacen, hasta hace pocos años, solo el 20% de los proyectos que entraban eran restauración, rehabilitación, conversión, lo que queráis, algo con lo antiguo. Y ahora hemos pasado en un poco tiempo, con un 80% o algo así. Sí, un 70%. Es decir, que si no sabes, o sea, más vale que sepas de qué va esto, porque te quedas atrás, te quedas sin trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es que ahora mismo se ha invertido, y en Europa es todo así. En Europa hay cada vez menos obra nueva y hay más de rehabilitación, restauración, llamarlo como queráis, algo con algo existente, ¿no? Pues me permitís una última pregunta mía antes de daros paso, es que tengo muchas. Sí, está chupando cámara. Ese estudio previo que hacéis, por ejemplo, un estudio de dendrocronología, ¿es muy costoso hacerlo o es muy largo? Esa parte digamos, de análisis previo de un paciente que tenéis que curar, ¿es algo muy caro o muy largo? Porque no lo he visto reflejado en esas estadísticas de costes. Y una pregunta también relacionada. ¿Os veis que al ser arquitectos que estáis firmando un proyecto, trabajar con un paciente como este, os hace asumir responsabilidades que un arquitecto, entre comillas, tradicional o moderno, no sé qué palabra usar, pero un arquitecto normal, se siente más cubierto, más seguro por un uso de materiales que están perfectamente medidos, homologados, estudiados? Bueno, las dos cosas. Respecto al estudio, ¿vale? Estudio podemos utilizar muchísimas técnicas, pero para hacer un estudio previo de un edificio hay una herramienta fundamental, y yo siempre se lo digo a mis alumnos, es esta. Y esta cuesta poquito, cuesta las horas, ¿no? Porque realmente, vale, podemos hacer dendrocronología, escáner láser, millones de cosas, pero lo que importa más es lo que sabes, lo que ves, lo que estudias y lo que analizas, ¿no? Entonces, a ver, ¿podemos hacer la dendrocronología? Sí, pero podemos no hacerla, que tampoco pasa nada. Es una madera antigua y da igual que sea del 18 como que del 19, ¿no? Todo lo que demás podamos hacer para dar valor al edificio, creo que es útil para dar valor al edificio, pero no es necesario para poder intervenir. Y respecto a lo otro, sí, evidentemente, un arquitecto normal, que también creo que nosotros somos normales, pero bueno, digamos que un arquitecto que suele trabajar con estructuras más convencionales, está más cubierto por la normativa, que eso es uno de los grandes problemas que tenemos con la arquitectura tradicional, la técnica tradicional o materiales tradicionales, que no entran dentro de la normativa. También yo no tengo la sensación de estar arriesgando el cuello. No, pero quiero decir que es evidente que si tú quieres estar cubierto al 100% por la normativa, por el seguro y demás, es más fácil. Ahora, en nuestro caso, por ejemplo, sí que hay una posibilidad, porque la normativa te lo permite, de, en caso, por ejemplo, de patrimonio, te tomas la responsabilidad de lo que haces. Y entonces dices, bueno, pues vale, sale de la normativa, pero lo puedes justificar que aguanta el fuego, puede justificar, o sea, se justifica, se puede justificar bien y cumple, pero justificando. Entonces, claro, es más complejo, evidentemente. Bueno, a ver, una cosa, aquí, no sé, de todos los que hay aquí, seguro que hay algún arquitecto, pero vamos a imaginaros que no hubiera arquitectos. Yo digo, a ver,
¿quién no ha estado nunca en el médico aquí? Todo el mundo ha estado en el médico en algún momento, ¿correcto? Seguramente no todo el mundo ha contratado un arquitecto, ¿vale? Pero a lo mejor en toda tu vida, a lo mejor algún día contratas a un arquitecto. Vamos a hacer la comparación. Si te duele una muela, ¿te metes en el ginecólogo? No. Sabes muy bien que te vas al especialista de las muelas, al odontólogo. Es decir, con los arquitectos pasa lo mismo. Es verdad que durante mucho tiempo, un poco por defender la profesión, he dicho, no, los arquitectos todos valen para todo. Mentira cochina, lo siento, pero es que al final hay gente especialista en hospitales, hay gente especialista... Es así, lo siento decirlo, pero es que es así. Entonces, si tú vas a un médico y te dice, no, mire, tengo un problema en la rodilla, y dice, no se preocupe, le corto, le pongo una prótesis, y dices, espérate, voy a hacer una segunda opinión. Y te vas a un médico que sabe de rodillas, y te dice, mira, te voy a poner un tornillo de titanio, y dices, ¿con cuál te quedas? Ponme el tornillo, por favor. Pues esto pasa lo mismo. Entonces, cuando se habla un poco de precios, de arquitecto y todo esto, al final también hay que saber... Un estudio previo lo puedes hacer muy fácilmente si tienes experiencia. Si no tienes experiencia, todo te parece una montaña. Corta la pierna mejor, que así lo hacemos. Te hago una pierna que vas a correr el doble. No, da igual, me quedo con la que tengo, ¿vale? O sea, no me ponga la prótesis aunque corra el doble. Con las casas es lo mismo. Es decir, que en tu principio lo que hay que hacer es entonces buscar a alguien que esté más especializado, porque te va a salir mucho más económico también, incluso al medio ambiente, ¿entiendes? Si no sobreactúas, probablemente vas a retener más el carácter del edificio, vas a decir, ah, esta es la casa, no es qué bonita era antes de restaurarla, no, dice qué bonita ha quedado, eso sería, y luego pues efectivamente que al final a lo mejor cuesta menos dinero tanto al bolsillo como al medio ambiente, no sé. Hola, mira, os quería preguntar si así como tenéis la red de maestros para poder localizar a los artesanos de los diferentes oficios, si hay alguna manera para poder localizar a esos arquitectos que puedan dedicarse a la rehabilitación de edificios de más de 100 años, por ejemplo, de más de 100 años, edificios que no tienen cimientos. Algunos tienen refugios excavados de la guerra civil y no tenemos cimientos. Y cómo localizar al arquitecto que realmente controle el marés, por ejemplo, en Mallorca, porque casi todo lo de esa época es de marés. Hay mucha humedad, tenemos goteras, etcétera, etcétera. Pues está muy bien la pregunta, ¿eh? Pero bueno, al final, a ver, hay más instrumentos de los que puede haber con un artesano, que normalmente es alguien muchas veces anónimo, que a veces no aparece en una página web o lo que sea, ¿no? Entonces, en un principio, pues uno puede acudir a un colegio de arquitectos y preguntar por gente especializada en un tema, y fiarse o no fiarse, depende, porque al final puede ser dentro, es decir, son especialidades en restauración, puede ser una cosa que te guste o que no te guste, pero normalmente ese arquitecto sí que suele tener una página web, y uno si pierde un poco del tiempo dice, bueno, pues este estilo me gusta o esta línea me gusta, creo yo. No sé. Lo que no hay es una red de maestros. O sea, yo buscaría no por sé la página tampoco web, si lo dejarían hacer. Buscaría la web, preguntaría al colegio de arquitectos y también filtraría. Y filtraría, buscaría la página web, ver gente que dices, bueno, pues esta línea me gusta. Preguntando, el boca a boca funciona también. Es un poco también si te vas a hacer el diseño de una casa, el diseño interior, buscas un interiorista, pues a lo mejor dices, voy a ver, este estilo me gusta, pues no sé, habría que... A diferencia de los artesanos, normalmente sí que hay páginas web y la gente pues suele presentar lo que ha hecho. Quizás sea yo veo razón. que a nosotros, por ejemplo, nunca nos viene ningún encargo que nos pida tirar un edificio y hacer otra cosa. Nunca nadie nos ha preguntado eso. Entonces, ¿será que alguien bucea y mira a ver lo que hacemos, ¿no? Entonces, casi siempre cuando nos buscan es para hacer este tipo de trabajo. Entonces, bueno, yo creo que así más o menos es como se llega, ¿no? M'ha fascinat la seva conversa, perquè si hi ha algo que m'agrada és reutilitzar i reduir i no tirar res. Quan se tira tot, tots sabem qui guanya. Normalment les administracions públiques estan en contacte de qui guanya. Has xerrat d'un dels objectius, per què passa?
una de les coses era voluntat política. Jo fa 2 mesos o així m'acabo d'enterar que hi ha una casa molt petita o un poble molt petit que està de dins, bé, no és meva tota sola, hi ha més familiars, volen tirar i vendre's el solar i jo vull recuperar i rehabilitar. Hi ha ajudes públiques per fer això i amb un pressupost molt limitat se podria fer, rehabilitar aquesta casa 40-50 metres. Sí. Bàsic, una cosa básica. Bueno, depende del presupuesto. O sea, a ver, yo creo que sí que todo se puede hacer. Si te digo estas que habéis visto, realmente los presupuestos no son muy grandes. O sea, son presupuestos normalmente bastante pequeñitos. Ayudas depende. Yo no sé aquí qué ayudas puede haber. Es que eso ya no lo sé. Depende de los momentos. Por ejemplo, yo sé que en el Rincón de Ademuz ha habido épocas que había ayudas para fachadas o cosas de este tipo, ¿no? Ayuda normalmente a patrimonio privado no hay mucha. Hay para monumentos, para edificios públicos, pero un poquito menos para privados. Normalmente hay para fachadas, en el caso de privados. Aquí no lo sé. Aquí la verdad que lo desconozco. Valladolid. Ah, en Valladolid, pues tampoco lo conozco. Pues No ahí- lo sé, no sé lo que puede haber. Pero bueno, igualmente a nivel de presupuesto, yo creo que, a ver, se puede hacer con un presupuesto pequeñito, recuperas muchísimo, muchísimo de lo que tienes y se van haciendo poco a poco las Cuanto cosas. más conservas, en teoría, por Menos lo menos, cuesta. menos cuesta. Es decir, lo único que pasa es que yo te digo, hay que buscar el tornillo de titanio, no empezar a cortar piernas, aunque te ponga una pierna biónica, ¿sabes? Es decir, que, porque cuando dice, no, te pongo de hormigón, que esto aguanta más, y dice, no, yo quiero la suya, ¿entiendes? Quiero mantener la suya, ¿no? De todas maneras, nosotros cuando hicimos uno de los manuales de restauración que hicimos ya hace años y que sigue reeditándose, se ha reeditado ahora en valenciano, en castellano y en inglés, se llama Aprendiendo a Restaurar. Ese no está online, lo siento, pero es que se sigue vendiendo, no quieren ponerlo online, pero por nosotros lo hubieran puesto ya online. Bueno, pues lo hicimos porque nos dijo la Consellería de Obras Públicas en Valencia diciendo, mira, yo tengo ayudas para intervenir en los pueblos y doy el mismo dinero a quien tira la casa y la hace nueva, a quien la restaura con cemento, a quien la restaura con cal, con la restaura con... Y digo, pero bueno, eso no puede ser. Y dice, es que claro, mis técnicos no saben. Y digo, bueno, pues nosotros te hacemos un manual con los criterios. Y ese manual salió y entonces dice, bueno, si lo hacen más en esta línea, tú le das el 100%. Y si le das esto, y si la vas a tirar, le das el 0%. Ya verás que con la zanahoria las cosas funcionan. O sea, cuanto más sea atractivo, pues efectivamente más... Entonces, bueno, yo creo que al final la administración pública en eso tiene una labor importante. Si va a tener ayudas que discrimine, está muy bien, porque al final lo que haces es pues, intentar mantener el máximo, ¿no? Muchísimas gracias otra vez, ha sido un placer teneros aquí a los dos. Gracias a vosotros. Y mucho éxito en vuestro trabajo y en esa labor de tanto de educación en la Escuela de Arquitectura como en pues, despertar una sensibilidad que pienso que está también creciendo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros.